Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Hernández. ¿Y qué nos trae al día de hoy al tintero político? Pues es nada más y nada menos que la comparecencia en el Senado del señor Ruiz Esparza, donde va de acusaciones de corrupción y defiende el Naim, como tiene aquí usted en esta revista llamada Proceso. Reciba un grandioso saludo desde aquí, desde la comarca lagunera, y hoy tenemos excelentes noticias. Vamos a ver un poquito más las noticias de este señor Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, donde estuvo hoy compareciendo con los señores senadores de la República, en lo cual tuvo una comparecencia media tibia, media floja, donde evadió las preguntas que en sí le estaban haciendo los senadores, donde fueron un poco fuertes. Dice así la nota: el avance real de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México es del 31.8% y no del 20% como afirmaron representantes del gobierno electo. Afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien defendió en el Senado la opción de Texcoco y así aclaró que la fecha final para la conclusión de esta obra será en junio del 2022. Las cifras del funcionario se multiplicaron durante su comparecencia, donde mencionó que el costo por cancelar el proyecto de Texcoco sería de 100,000 millones de pesos, de los cuales 60,000 millones recaerían sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Esto significa que esto lo pagaríamos los mexicanos del presupuesto y los 40,000 millones restantes sobre las empresas, más los créditos por los 30,000 millones contratados en bonos verdes. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, amigos de Conexión MX, insistió en que la primera fase del nuevo aeropuerto se elevó de 170,000 a 285,000 millones de pesos, primero por el tipo de cambio que se contrató de 21.4 pesos por dólar y luego por la ampliación. Por primera vez Ruiz Esparza mencionó el costo mensual de la construcción del Naim, que son de 5,000 millones de pesos y 40,000 millones de pesos más que en total se tendrán que pagar en los próximos meses. El señor Ruiz Esparza, como de todos es sabido, amigos de Conexión MX, tiene grandes negocios y grandes intereses en el aeropuerto que se está construyendo allí en el lago de Texcoco. Es socio de Carlos Slim. Cuando estuvimos un tiempo indagando sobre las empresas que tenían ahí Carlos Slim y el grupo ASA, ese grupo del socavón y otros más donde están inmiscuidos el grupo Larrea, el señor Balleres, el señor Tricio, donde todos tienen ahí grandes negocios, donde todos están sacando grandes trascadas de dinero, resultó que el señor Ruiz Esparza también es socio de una de las empresas las cuales están construyendo una pista en el aeropuerto. El señor Ruiz Esparza evade las preguntas donde se le cuestiona del por qué tienen que estar aumentando este precio consecuentemente en todas las obras en México, porque es muy común en México que las obras den un precio y luego terminan teniendo uno muy diferente. Y lo vimos con la construcción de la barda, donde el señor Salvador Cienfuegos fue un constructor, fue el que ganó la licitación. ¿Y por qué ganó la licitación? Porque fue el único contendiente. Se la dio el gobierno de Peña Nieto. Una barda perimetral que iba a costar solo 1,250 millones de pesos, con lo cual al final costó 1,850 millones de pesos. De esos 600,000 millones de pesos, los cuales costó más caro, tuvieron ciertas investigaciones, ciertos portales de internet, y lo que se encontró es que ese dinero fue encausado a empresas fantasmas. ¿Qué significa esto? Que cada vez que estos señores van a hacer
alguna edificación o van a hacer alguna construcción magna, siempre terminan doblándose, triplicando los costos de construcción, donde ellos ya saben que a través de empresas fantasmas empiezan a triangular ese dinero y empieza a llegar a los bolsillos de los funcionarios. Entonces, el aeropuerto es nada más un anuncio, una vez más, de todas las tranzas de estos señores, con lo cual la barda perimetral donde estuvo inmiscuido el señor Salvador Cienfuegos, que ahora resultó ser un gran constructor, estuvo ahí metido también, invitado también a los grandes negocios, y hoy el señor Ruiz Esparza también es parte de eso. Cuando lo cuestionan al señor, solo lo único que hace es evadir una y otra vez todo tipo de preguntas. Es inadmisible tener este tipo de funcionarios, amigos de Conexión MX, compareciendo y teniendo una serie de mentiras. Por ejemplo, esta gran mentira, donde dicen que ya llevan el 31.8% construido. Ha habido personas, técnicos de la construcción en los cuales han ido a observar y solo han visto un 20%. Es por eso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos está mintiendo. ¿Por qué es el mentir de estos señores? Ya que viene la encuesta donde vamos a votar para ver si es Santa Lucía o es Texcoco. Estos señores, a bases de mentiras, están tratando de persuadir al pueblo de México que voten por Texcoco con una infinidad de mentiras, así como escuchamos el otro día al señor Felipe Calderón Hinojosa, en el cual nos decía que si algún extranjero viene a algún puerto paradisiaco, y puso como ejemplo Puerto Vallarta y Mazatlán, se iba a tardar una infinidad de tiempo para llegar para allá, si hacía un transbordo vía el aeropuerto de Benito Juárez, que es el actual aeropuerto, y luego se tendría que trasladar hacia el aeropuerto de Santa Lucía, luego del aeropuerto de Santa Lucía, Puerto Vallarta o Mazatlán, cual fuera su destino, y se iba a tardar 4 o 5 horas más de lo previsto. Yo le pregunto al señor Felipe Calderón Hinojosa, ¿que acaso cuando la gente va a Nueva York a veces no se traslada de un aeropuerto a otro? O en París, Francia, donde hay cerca de 4 aeropuertos, o en Melbourne, Australia, donde también hay cerca de 5 aeropuertos, o en ciudades como de Boston, donde también existen más de 2 aeropuertos, en la ciudad de Los Ángeles, donde hay más de 2 aeropuertos. Entonces, hay muchas ciudades en las cuales uno tiene que pasar ese tipo de situaciones, o que acaso la gente que anda en autobús no tiene que viajar de una central camionera a la otra en la Ciudad de México, habiendo 2 principales, la sur y norte, y otras 2 más. Claro que tenemos que pasar esas desavenencias y esos tiempos, y no por eso se ha acabado el turismo, como lo expresó el señor Felipe Calderón. Y así hay una serie de comentarios en los cuales están aferrados estos señores a que sea Texcoco. Cuestionado insistentemente sobre las múltiples obras con sobrecostos, que es lo que le estoy platicando, que qué casualidad que nada más aquí en México todas las obras tienen sobrecostos, y en otros países tienen estos señores una multa si estos señores no terminan las obras conforme al contrato que fue estipulado. Países como Noruega, como Suecia, como Finlandia y otros países de Europa tienen grandes castigos para las empresas, las cuales cuando licitan una obra y no cumplen conforme el contrato establecido, son anuladas para que vuelvan a tener algún contrato con el gobierno, y también son multadas. Aquí es una cosa de todos los días. Puente que hacen ahí por su ciudad o por su comunidad, carretera que hacen, tardan de 8, 1 año o hasta 2 años para poder terminar esas obras, y siempre terminan teniendo unos sobrecostos.
Ya están amañados estos tipos de señores con las mismas constructoras, que a veces ellos son los socios. Y lo cuestionaron así los senadores el día de hoy, que qué pasó con todas esas obras de sobrecostos o obras sin terminar durante su gestión, que va a dejar ahorita en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como el tren México-Toluca o el suspendido tren México-Querétaro. Evadió explicaciones claras y se hizo el desentendido este señor de las acusaciones de corrupción. Incluso el señor Ruiz Esparza evadió el tema de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre su responsabilidad en el accidente del socavón del paso exprés de la carretera México-Cuernavaca. De todo es recordar que iban papá e hijo circulando por esa carretera, se hizo un socavón, en lo cual cayeron ellos ahí en su auto y terminaron muriendo. Después, cuando se hizo ese zafarrancho entre las empresas que estuvieron ahí construyendo esa autopista, esa vía rápida, alguna desenmascaró a Ruiz Esparza, donde lo exhibieron, donde sacaron papeles, en lo cual le habían dicho a Ruiz Esparza que no era viable hacer esa parte de la carretera donde se hizo el socavón, ya que no se estaba respetando un drenaje en el cual era por naturaleza, cada vez que llovía pasaban aguas a grandes velocidades. No se respetó y un día que llovió, pues las aguas buscan su cauce y por lo tanto ocasionó ese socavón. ¿Qué hubo en contra de Ruiz Esparza? Nada, lo protegieron, fue todo al contrario. Durante su comparecencia ante integrantes de la comunicación y transportes del Senado, Ruiz Esparza volvió a señalar que fue la basura la responsable del socavón. Hágame usted el recabrón, favor. No fue eso, fueron que las aguas buscaron su cauce y el constructor que estuvo inmiscuido en esa autopista mostró papeles donde varias veces le hicieron saber al señor Ruiz Esparza que no se estaba respetando el cauce del agua en esa parte de la autopista, lo cual hicieron caso omiso. ¿Cuál basura ni qué nada, señor? Fue una cuestión de omisión. Entonces dice que eso fue que la basura fue la responsable del socavón. Repitió que no renunció al cargo porque fue a hacerle frente al problema y presumió que se pidió de inmediato una auditoría y se indemnizó a las familias de las 2 personas muertas, como siempre, arreglando las vidas humanas con dinero. Luego justificó que hay más de 50 socavones en todo el país, incluso con muertos, y nadie ha pedido la renuncia de los gobernadores. Incluso presumió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la única que se preocupó por los 2 muertos y que hay responsables directos que deberán ser sancionados. Esto nada más sucede en este país. Es de veras que es un cinismo tan grande lo que hace este señor Ruiz Esparza. En otros países pusieron ejemplos cuando sucedió lo del socavón, que rápidamente por ética las mismas personas responsables terminaban renunciando al poder. Pero como estamos en este México bizarro, en este México en el cual todo se puede, pues el señor gozó de cabal salud y siguió haciendo sus negocios y cochupos ahí en el aeropuerto. Entonces, este señor, en vez de tomar su responsabilidad, empezó a ver otros socavones y dijo que había más de 50 socavones en todo el país e incluso muertos. Vaya usted a criticar a este señor tal como se merece. Sobre la polémica del tren México-Toluca, que fue un gasto innecesario, que a nadie se le consultó de tal gasto tan estratosférico, que también, igual que al aeropuerto, empezaron con un precio y terminaron con otro precio estratosférico, no se cumplieron los tiempos, ya van muy retrasados, y el señor Ruiz Esparza justificó que los retrasos de la obra, porque es más compleja incluso que el aeropuerto de México. Obvio, señor. Para eso se hacen los estudios antes
de licitar una obra. Y ya cuando se licita, las personas que concursan ya van bajo estudio y saben a qué van. No nos salga con esas jaladas, señor Ruiz Esparza, donde se comprometió que para diciembre de este año estaría listo el 98% de Sinancatepec, Santa Fe. Afirmó que el costo original, vamos al costo original, ahora sí a lo sabroso, a lo que nos gusta, amigos de Conexión MX, que el costo original fue de 45,000 millones de pesos y se ha actualizado a 54,000 millones de pesos. Según dijo, la obra debe terminarse en junio del 2019. 10,000 millones de pesos más. Estas son las manías recurrentes de estos señores, siempre estar inflando los precios. ¿Qué acaso? Si usted licitara una obra, si usted fuera constructor, no tomaría en cuenta los tiempos, las estadísticas de Banjico, del Banco de México inflacionarios, y poner una amortización ya desde el principio, donde usted pondría un más menos del costo de la obra, sabiendo que la situación puede ser volátil. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes justificó esa alza reciente en el peaje de las autopistas administradas por el Fonadín, al decir que no fue del 16 al 20%, sino del 5%, y que este incremento no fue decisión, no de la dependencia a su cargo, sino del mismo fondo, así como Banobras y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea que el señor no tiene poder sobre algunas de las autopistas por las cuales circula usted y nosotros. En materia de conectividad, en el programa México Conectado, Gerardo Ruiz Esparza admitió que no han logrado la cobertura al 100%, sino nada más a la mitad, al 50%, a través de 105,000 conexiones de sitios públicos. Es un servicio que tiene que se tiene que contratar en privado, y así se justificó. Hablando de otra vez de Texcoco, siguió el señor echándole publicidad, así como la señora Chayo Robles el día de ayer, antier, también estaba echándole publicidad sin ser parte de su competencia. En respuesta a varias preguntas planteadas por el senador Miguel Ángel Mancera del PRD, sí como legisladores del PAN y Morena, Ruiz Esparza insistió que la opción a favor del nuevo aeropuerto en Texcoco no es mi opinión personal, es una opinión técnica. Luego citó los informes de Mitre, que es una compañía que ellos compraron para que dijeran lo que les convenía, y la UASI y la IATA de ingenieros holandeses y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, entre otras. Ya metió a otros. Sobre la opción de construirlo en una base aérea de Santa Lucía, afirmó que la terminal no puede operar por interferencia en los espacios aéreos, pero no demuestran nada, nada más lo platican, nada más lo dicen de boca, como dice Andrés Manuel López Obrador, son informaciones voladas. Muy al contrario, cuando Jiménez Espriu sacó el dictamen de la UASI, donde decía cuántas páginas era el informe y en qué página y cuántos párrafos de esa página, que es la página número 62 del informe de la OASI, donde en 2 párrafos dice que Santa Lucía sí es viable y compatible con el aeropuerto Benito Juárez. Así queremos ver a estos señores que demuestren con papelito y nos digan, aquí dice, y de esta manera contrastar, ahora sí, los dictámenes del uno con del otro, pero se vuelven puras habladas, y repito, como dijo Andrés Manuel López Obrador, son puras cuestiones voladas. Sobre la opción de construirlo en Santa Lucía, afirmó que la terminal no se puede operar, ya lo había dicho, por interferencias de espacios aéreos, pero no muestra papeles, nada. El avance del Naim, según el reporte de Persons, la empresa californiana que lleva el proyecto, es del 31.8%, un contraste muy grande al 20%, donde se han enviado analistas, especialistas al respecto, y nada más llevan un 20%. Ya para terminar esta charla con ustedes, amigos de Conexión MX, porque estar dando la noticia de este señor no es más que lo mismo,
no es más que estar hablando de Texcoco, de Texcoco y de Texcoco. Ya para terminar, ¿por qué nunca veo a toda la bola de chayoteros hablar del ecocidio que está sucediendo en Texcoco? Es increíble ver esos socavones que están haciendo donde antes hubo cerros y a la orilla la gente construía sus casas para tener vivir un poquito afuera de la ciudad. Estos señores, de una manera amenazadora, ya que se ostentaban ser amigos del señor Peña Nieto, empezaron a comprar esos cerros y hoy en día no solo dejaron la tierra a nivel plano, sino hicieron unos socavones donde ahora las casas que están alrededor están en peligro de caerse, ya que están en voladeros. A estos señores su voracidad hacen que otras personas vivan en un peligro. Ya llevan 600 cerros destruidos estos señores y casi más de la mitad han hecho unos hoyos inmensos donde hay propiedades alrededor y les ha valido más que, ahora sí como dicen ahí de una manera coloquial, más que pura verdura a estos señores. Les ha valido gorro las cuestiones de agua ahí en el lago de Texcoco. Nada más se les iba a ocurrir a estos señores que les interese el billete, construir en ese terreno tan grande, tan fangoso y con un ecosistema tan rico. Algún día yo creo han de haber pasado por ahí estos señores y dijeron, aquí hay un terrenote inmenso en el cual lo podemos construir, sea como sea, y de una manera visceral, sin pensar el ecocidio que están provocando ahí y el daño a los comuneros de alrededor, sobre todo a los de Atenco. Les valió gorro todo. Sustentable significa que el negocio debe ser rentable, debe de dejar dinero y el principal, que no debe haber daño a la ecología. Ellos han defendido en muchas ocasiones que es sustentable y no es cierto porque no cumple lo ecológico. Ahora bien, han defendido mucho que con ese sustituye al de Benito Juárez y que el de Santa Lucía lo van a tener que derribar, ya que el espacio aéreo, abriendo Texcoco, ya el espacio aéreo de Santa Lucía ya no es viable, entonces tienen que destruir 2 aeropuertos al construir Texcoco. Texcoco no es nada más casi los 300,000 millones de pesos que cuesta la primera parte, porque tienen proyectada la segunda parte, que costaría más de 200,000 millones de pesos. Estamos hablando de todo el presupuesto de la Nación de México de un año. Eso se llevaría nada más el aeropuerto de Texcoco. Entonces, no es sustentable el aeropuerto de Texcoco. No es un negocio para los mexicanos. Es un negocio para los unos cuantos, los cuales se quieren llevar esa trascada de dinero inmensa, pero gracias a que ahora los mexicanos tenemos el balón en nuestras manos, no lo vamos a tolerar. Y es por eso que en estos próximos días salgamos a votar, salgamos a decirle no a Texcoco y sí a Santa Lucía. Y no es un capricho nada más de Andrés Manuel López Obrador, de la gente de Morena. Es ya un hasta aquí a la robadera de estos señores, ya que Texcoco es el sinónimo de la corrupción. No estamos en contra de que haya nuevos aeropuertos. Estamos a favor que se busque un lugar viable. Y si es Santa Lucía, junto a Toluca van a ser esos dos. Si es Atizayuca, va a ser Atizayuca. Si es otro lugar, va a ser otro lugar. Pero no nos vamos a empecinar en que estos señores se sigan engrosando los bolsillos. Creo que México ya cambió. Y entre ustedes y en nosotros está el futuro de México. La cuarta transformación está entre todos. Salgamos a votar los próximos días y digámosles un no a la corrupción. Digámosles un sí a la honestidad. Amigos de Conexión MX, están ustedes muy bien informados. Muchas gracias por escucharnos este día con la ausencia de Albino Córdoba, pero en unos momentos ya va a estar más por aquí con nosotros y haremos ahora sí un espacio más, este dúo dinámico. Por lo que respecta a su servidor Carlos Federico, nos vemos, no me resta más que decirle que nos vemos
Hasta la próxima.